eh, por tocar el quinto encabezado. Y hoy vamos a hablar de eso, hermanos, de nuestra serie Exposiciones de la Carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 7. Hoy vamos a hablar del poder de Dios obrando en la iglesia o a través de la iglesia, o en la iglesia y a través de la iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Efesios 1, 18 al 23. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En los versículos del 13 al 14 del capítulo 1, Pablo dice a los hermanos de Éfeso que al haber escuchado el evangelio, los hermanos de Éfeso fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Obviamente eso da por sentado de que ellos escucharon y creyeron, como dice ahí el texto. Inmediatamente después del versículo 14, el versículo 15, Pablo ora por ellos para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento y para que el Espíritu Santo siga obrando en la vida de estos hermanos. Y esa obra, hermanos, de Dios consiste en que los hermanos de Éfeso puedan no solo saber, sino no solo saber del poder de Dios, sino que puedan experimentarlo en sus vidas, en su vida diaria. Ese poder, hermanos, es el que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo puso a la diestra de Dios el Padre y lo dio como cabeza de toda la creación. Uno de los problemas, tenemos muchos problemas dentro del cristianismo, pero uno de los problemas graves que tenemos es que el cristianismo o los cristianos no conocen a Dios y por lo tanto no conocen el poder con el poder que Él operó, que Él usó para resucitarnos, para perdonarnos y para que nosotros podamos vivir de este lado de la eternidad. Y es de esto, hermanos, que yo quisiera hablarles hoy, no solo de conocer teóricamente el poder del evangelio en nuestras propias vidas, sino que podamos experimentarlo día con día. Ahora, no olviden, hermanos, que Pablo sigue orando por estos hermanos. Esta enseñanza es parte de la oración del apóstol Pablo. Ahora, todos sabemos, hermanos, o por lo menos los creyentes, los cristianos sabemos que la predicación de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, escuchen esto, es poder de Dios. Más adelante, después de decir que el evangelio es poder de Dios, Pablo va a dar un despliegue de lo que es la sabiduría de Dios, en contraste, que es el evangelio, la sabiduría de Dios en el evangelio, en contraste con la sabiduría y la elocuencia humana. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, y perdónenme que les dé citas tan seguidas, pero es necesario para poder entender el mensaje de hoy.
Dice Pablo, 1 Corintios 2:1 en adelante, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una de las cosas, hermanos, que más debemos anhelar como cristianos es conocer a nuestro Señor Jesucristo, es conocer la sabiduría de Dios y el poder de Dios que es en el Evangelio. Como hijos de Dios, que hemos sido bendecidos, hermanos, con toda bendición espiritual, no debería haber otra cosa más importante para nosotros los cristianos que mostrarle al mundo a Cristo, que mostrarle al mundo la cruz de Cristo y su resurrección. Hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer el poder de Dios, porque Pablo dice que no solo se nos ha dado riquezas y una herencia. Pablo dice que también se nos ha dado poder de Dios. Es por el poder de Dios, mis hermanos, que la iglesia puede permanecer de pie, puede predicar el evangelio. Es el evangelio, mis hermanos. El poder del Espíritu Santo, lo que cambia el corazón de las personas. Y eso es precisamente lo que Pablo pide a Dios, que sus hijos conozcan ese poder, el cual ha dado a su iglesia, o con el cual Dios sostiene a su iglesia. A veces nosotros, hermanos, tenemos cosas en el armario y muchas veces no sabemos para qué sirven. Las tenemos guardadas y de repente las encontramos y decimos, ¿y esto para qué es? Y tienes que andar buscando en el instructivo, o incluso buscas en Google para qué sirve. Cuando te recetan un medicamento y no tienes la confianza, no sabes para qué es, luego buscas en Google. ¿Te pasa eso? ¿Para qué sirve ese medicamento? Y entonces puedes hacer uso de él. Mis hermanos, nosotros como cristianos, hay un poder de Dios obrando en nosotros. Pero muchas veces, o casi siempre, la iglesia no está percibida de ese poder. Vayamos otra vez a Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Dice Pablo. Pablo le pide a Dios que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, dice Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza, escucha esto, de su poder. ¿Para quiénes? Dice Pablo, para con nosotros los que creemos, según
la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál poder y cuál fuerza? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mis hermanos, para que la iglesia pueda gozar y disfrutar plenamente de ese poder, la iglesia necesita conocer a Dios, como Dios desea ser conocido. Hermanos, la iglesia de Éfeso, por lo que nosotros vemos en la oración de Pablo, no había entendido muchas cosas de la obra de Dios en ellos. Y yo sí quisiera, hermano, hoy no vamos a hacer, yo no voy a desarrollar el tema en varios encabezados, hoy solamente tengo un solo punto. ¿En qué consiste el poder de Dios? ¿En qué consiste ese poder? Pero yo necesito toda tu atención porque tú necesitas saber que si tú no estás viviendo en la santidad que la Biblia demanda, yo quiero decirte con todo mi amor, y de verdad Dios sabe que te amo, que tú no eres cristiano. Y yo te lo voy a demostrar a través de la Escritura. Si tú no estás viviendo en la santidad que la palabra de Dios demanda, tú no eres cristiano, hermano. Créemelo. Porque el poder de Dios está obrando en los cristianos, en los que han creído. Y yo sí quisiera que, de verdad, hermano, hicieras un alto hoy. No es posible, hermanos, que digas que eres cristiano y sigas viviendo como un mundano. Eso no es posible. No de acuerdo a las Escrituras. No de acuerdo a las Escrituras. Voy a repetir esto otra vez. Para que la iglesia pueda gozar y disfrutar plenamente del poder de Dios, la iglesia necesita conocer a Dios como Dios desea ser conocido. Porque la iglesia de Éfeso no había entendido muchas cosas de la obra de Dios en ellos. Y Pablo desea que ellos reciban más luz y más entendimiento, porque la ignorancia, hermanos, puede ser una desgracia. Por eso la Escritura dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Oseas 4:6 lo dice. Por eso Pablo ora por los hermanos. Y mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer todos, pedir a Dios que nos conceda un mejor entendimiento de las verdades reveladas en las Escrituras. Si tú eres cristiano, necesita ver fruto. Si tú eres cristiano, necesita haber fruto. Si tú no tienes fruto, necesitas hacer un alto. Tú no eres creyente. Créemelo. En el desarrollo de la enseñanza, tú te vas a dar cuenta de eso. Ahora noten que Pablo no solo le dice a estos hermanos que él ora por ellos. Pablo les dice cuál es el contenido de la oración. Pablo no solamente les dice, yo voy a orar por ti o por ustedes. No, Pablo les dice cuál es el contenido de esa oración. Y ese contenido, hermanos, arroja luz para que estos hermanos hagan exactamente lo mismo. Es decir, la oración de Pablo es una oración que al mismo tiempo se convierte en una instrucción. Y de esa manera, entonces Dios responda la oración de Pablo. En otras palabras, déjenme ver si lo puedo transmitir de una manera más sencilla. Los hermanos de Éfeso debían aplicar en sus vidas diarias el contenido de la oración de Pablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, es hasta que aplicamos lo que sabemos lo que debemos saber. Yo sé que eso suena como un trabalenguas, pero es así.
Es hasta que nosotros aplicamos lo que sabemos lo que debemos saber. Dios, hermanos, no nos revela su palabra para que sepamos más y seamos más inteligentes, sino para que seamos más santos. Imagínense que yo estoy orando por Rogelio. Rogelio está atravesando por una situación muy complicada. Y entonces yo le digo, Roy, yo necesito orar por ti, ven. Y yo empiezo a orar por él de manera audible. Y yo le digo, hay unas cosas particulares que yo sé de Rogelio en esa oración. Por esa oración que yo voy a hacer. Yo empiezo a decir, Señor, yo quiero que tú fortalezcas a Rogelio para que él pueda pasar más tiempo en tu palabra. Yo quiero que tú fortalezcas a Rogelio para que tú puedas obrar en su vida y le abras el entendimiento a través de la lectura de su palabra. Yo quiero que tú obres en él para que él pueda tener más tiempo de oración contigo. Esa oración no se va a cumplir lo que yo estoy orando por él si Rogelio no hace lo que yo estoy orando. Los efesios necesitaban hacer o aplicar lo que Pablo estaba orando. Hermanos, es realmente triste que muchas personas asisten a la iglesia cada domingo, escuchan las mismas enseñanzas, las mismas aplicaciones, pero cuando uno los ve en sus vidas diarias, nos preguntamos, ¿en verdad han creído en Cristo? ¿Tú crees, hermano, que si tú ves a una persona insultando a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a los vecinos, poniéndose al tú por tú con la persona, es cristiana, usando palabras altisonantes? ¿De verdad tú crees que esa persona es creyente? Ahora, si fuera tu caso, tú necesitas hacer un alto. Mis hermanos, esa calidad de vida, ese estilo de vida disminuye el poder de la iglesia para llevar su palabra, para impactar al mundo, para salar al mundo y para hacer luz para el mundo. Mis hermanos, los creyentes ya tenemos a Dios en nuestras vidas, pero los creyentes necesitan crecer en su conocimiento de ese Dios. Y mis hermanos, cuando vamos creciendo en nuestro conocimiento en Dios, crecemos en nuestro amor para con Él, en nuestra devoción a Él, en nuestra adoración a Él y por supuesto estaremos más conscientes del poder que opera en la iglesia por su gracia. Mis hermanos, la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo lo cambia todo. Es la obra de Cristo ya terminada la que nos consuela y nos lleva a gozarnos en Dios. Hermanos, el cristianismo bíblico no es teoría solamente, sino que Dios, por medio de su Santo Espíritu, debe impactar, y de hecho lo hace, toda nuestra vida personal, cada área de nosotros. Pero para eso debemos conocer el poder de Dios, el poder que Dios muestra o mostró cuando resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y que es el mismo poder, escucha esto, es el mismo poder con el cual Dios nos ayuda en todo. Por eso Pablo ora a Dios para que los efesios, por supuesto, y nosotros podamos comprender que Dios nos ha dado las riquezas y la herencia, pero también entender el poder que Dios tiene para que nosotros podamos recibir esa herencia. En otras palabras, Dios desea, hermanos, que nosotros entendamos cuán grande es ese poder que Él tiene para que nuestra fe se fortalezca, sea firme y para que vivamos confiados y para dejar de andar de aquí para allá como aquellos que no tienen esperanza. Después de esta introducción,
Veamos el único punto, hermanos, que vamos a ver hoy, que quedó pendiente la semana pasada. El conocimiento sobre el poder de Dios, y en este conocimiento del poder de Dios vamos a ver también en qué consiste ese poder. Ahora, recuerda, Pablo ha escrito a personas que están experimentando persecución, desánimo y grandes necesidades. Pero como Pablo sabe, hermanos, que la mejor manera de experimentar el poder de Dios es precisamente en ese contexto de hostilidad, de desánimo y debilidad, mis hermanos, que Pablo sabe que la iglesia se puede fortalecer. No es verdad, hermano, que cuando las cosas van bien, Dios queda en un segundo plano. ¿No es cierto? Seamos honestos. No es verdad que cuando las cosas van bien, Dios queda en un segundo plano. Algo así como un complemento. Si no funciona, yo voy a agotar todos mis recursos. Si yo necesito dinero, si necesito salud, si necesito cualquier otra cosa, si es dinero, voy a ir con la persona indicada para eso. Si es salud, voy a ir pues, con la persona indicada, que es el médico. Si ya no hay nada que hacer, entonces buscamos al Señor. Hermano, esa es la iglesia en el día de hoy. Y tú sabes que Dios está hablando de ti. Tú lo sabes. Tú sabes que Dios en nuestra vida diaria no suele ser el centro de todo lo que somos y hacemos. Es hasta que las cosas se tornan difíciles cuando empezamos a clamar a Dios, y por eso en los creyentes las dificultades nos hacen buscarlo a Él y por lo tanto conocerlo más. Pablo experimentó un aguijón en su cuerpo que lo atormentaba todos los días. Y Pablo pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios le dijo no. Es un texto que vimos, que leyó Fabián. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Eso lo dice 2 Corintios 12:9. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pablo a la voluntad soberana de Dios? Leamos 2 Corintios 12, versículo 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora noten lo que dice Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Escuchen esto, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo se encuentra en una debilidad cualquiera. Vamos a pensar que Pablo se siente tentado en algún pecado y Pablo se da cuenta de eso. Entonces Pablo sabe dónde está su poder para poder vencer ese pecado. Y entonces lo que hace, va y se humilla delante de Dios y ruega a Dios que lo fortalezca para él no pecar contra Dios. Y entonces Pablo es fortalecido por el Espíritu Santo cuando él es humillado. Por eso dice Pablo que él dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Esa debilidad no es que Pablo se está gloriando en ellas para darle, como decimos coloquialmente, ¿verdad?, rienda suelta a esas debilidades. No. Pablo reconoce esa debilidad y va y se presenta delante de Dios.
Eso, hermanos, es exactamente lo que Pablo quería que los hermanos de Éfeso comprendieran. Lo que él mismo había experimentado en sus debilidades, ese poder de Dios, hermanos, porque en Cristo hay un gran poder de Dios para aquellos que se consideran débiles. Pero yo necesito aclarar, pero no son aquellos débiles que hacen de su debilidad una excusa para seguir pecando. No, no es para los esposos que intencionalmente son groseros con sus esposas y que dicen, es que tú me quieres ver muy santo, pero yo no lo soy, y usan su debilidad como una excusa para tratar mal a la esposa, o viceversa. Cuando la esposa se quiere sobreponer en el esposo y ella dice, sí, pero tú sabes que mi mamá fue muy impositiva, traía un matriarcado muy marcado y yo se lo heredé, así que te aguantas. No está hablando de eso Pablo. No está hablando de esa debilidad en la cual tú puedes excusarte para seguir pecando. No son de esos débiles. Más bien, está hablando de aquellos que son débiles en esas áreas y que por causa de su debilidad van y se presentan delante de Dios con todo su corazón, dándole gracias a Dios por esa debilidad que los llevó a presentarse delante de Él. En otras palabras, ellos le dan gracias a Dios porque por causa de esa debilidad ellos pueden pasar mucho más tiempo delante de Dios. ¿Tú haces eso, hermano? No me respondas. Mis hermanos, el primer paso para poder experimentar ese poder de Dios es reconociendo nuestra total debilidad como seres humanos. Es verdad. Si eres creyente, hermano, el Espíritu Santo mora en ti, pero tú necesitas comprenderlo muy bien, que aquel que está en ti es mucho más poderoso que tus debilidades. Tú necesitas entender que el Espíritu Santo es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Es el poder de Dios obrando en cada uno de los hijos de Dios. Pero necesitas conocer al Dios que te ha escogido para poder conocer el poder con el cual Él sostiene a toda su iglesia. Hermanos, todos los seres humanos son débiles en sí mismos, pero escucha esto, en los cristianos, en los creyentes, habita aquel que creó el universo. Por lo tanto, hermano, aquí no tiene que ver si tú eres influyente o no, si tú eres rico o pobre, si eres alto o pequeño, si eres guapo o feo, si eres blanco o moreno, si eres esclavo o libre. Si allá afuera el mundo te reconocía como una persona respetable o no, si tienes un título académico o no, aquí no cuenta eso. Y todas estas cosas, hermanos, muchas veces interfieren de alguna manera en nuestra vida como creyentes. Eso sin mencionar nuestros pecados internos y los ataques del enemigo que enfrentamos todos los días en nuestra fe. Mis hermanos, por eso Pablo ora. Y dice el versículo 19, en el versículo 18 dice Pablo, deme un minuto. Dice que Él quiere que sepamos cuál es el poder y la fuerza que operó en Cristo Jesús para resucitarlo. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Ese poder que operó en Cristo para con nosotros los que creemos. Nosotros, mis hermanos, este poder por el cual Pablo ora, es el poder que Dios usó para perdonarnos y resucitarnos en Cristo.
Por eso, hermanos, es incongruente que tú digas que eres creyente y no vivas a la luz de la palabra. Como dice un comentarista, el principal pensamiento expreso de el apóstol Pablo ora que se conceda, pongan atención a esto, que se conceda a los efesios ojos esclarecidos, de manera que ellos puedan ver y discernir que para que se haga posible la transformación de su firme esperanza en una gloriosa realidad, de modo que puedan recibir la totalidad de su herencia, Dios tiene a su disposición un poder tan grandioso como el que exhibió cuando levantó a su Hijo de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Sigue diciendo este comentarista, es como si el apóstol dijera, no se desesperen, pueden confiar en el infinito poder de Dios. Llegará el día en que la herencia aguardada para ustedes, será eternamente suya. También los creyentes en Cristo conquistarán la muerte cuando se levanten gloriosamente de sus tumbas para vivir y reinar con Cristo para siempre, jamás. Fin de la cita. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué milagro más grandioso hay que Dios te haya resucitado? ¿Alguien tiene una respuesta a eso? ¿Qué puede ser más grande, hermanos, que personas que vivían como cerdos en este mundo, siendo perdonados, hoy puedan caminar en la perfecta voluntad de Dios? ¿Qué puede ser más grande que eso? Y esto, hermanos, el que personas que vivían como cerdos y hoy puedan vivir en la perfecta voluntad de Dios y que Dios se agrade de ellos en Cristo, es únicamente por la gracia de Dios, por el poder de Dios en nuestras vidas, porque estamos en Cristo. Por eso Pablo habla de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo dice en el capítulo 2, versículo 1, que vamos a ver la próxima semana. No es un poder, escucha hermano, no es un poder para sanar, no es un poder para hacer milagros y prodigios. Pero quiero decirte esto, todo eso, sanar, hacer milagros y prodigios, está dentro del plan perfecto de Dios. Es posible para Él si Él así lo desea. Pero de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando, hermanos, no es de ese poder del que Pablo habla aquí. Por el contexto, sabemos que Pablo habla del poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos y llevarlo a su diestra. Por lo tanto, es el poder de Dios para perdonar nuestros pecados, sacarnos de la inmundicia en la que vivíamos y llevarnos a su presencia. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, cuando tú has creído en Jesús, Él pone su Espíritu Santo en ti, que es el Espíritu Santo de la promesa, el sello, y luego Él te fortalece por medio de la lectura, por medio de la meditación, por medio de la oración, para que tú no sigas viviendo como antes. Ahora piensa, ¿esa es tu vida? Después de que Cristo te ha resucitado, ¿vives una vida de piedad? ¿Vives una vida de santidad? Ahora, si tú puedes decir, bueno, pastor, ¿por qué siempre tus predicaciones tienen que aterrizar en eso? Hermano, si tú eres un hombre que vives una vida de piedad, esto no es para ti. Es solo para aquellos que creen que siendo cristianos no lo son. Pero puede ser un recordatorio para ti, para que tú puedas
seguir avanzando y saber que no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Él, es en el poder de Dios. Mis hermanos, cuando un creyente puede comprender ese poder de Dios con el cual ha sido perdonado, es cuando ese creyente, por decirlo de alguna manera, recibe la fuerza necesaria para mantenerse en pie y seguir adelante, testificando de esa obra de Dios en él. No son nuestras fuerzas lo que nos mantiene de pie, es el poder de Dios obrando en nosotros. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, a manera de pregunta, piensa, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo es que llegaste hasta hoy? Eh, este día, este mes, este año. ¿Hace cuántos años te convertiste? Piensa en eso. ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años? ¿Hace 15? ¿Hace 20? ¿Hace 30 años? Y apenas hoy estás conociendo el verdadero caminar cristiano. Piensa, piénsalo. Hace 5 años, hace 30 años te convertiste. Y no sé si te pase lo que a mí me ha pasado, pero yo he tenido que ir delante de Dios y decirle, Señor, primero quiero decirte gracias, porque por tu misericordia yo he permanecido hoy por 27 años de pie. Pero quiero pedirte perdón porque muchos años de esos fueron perdidos. Yo no te conocía como ahora. Perdí el tiempo en esto, en esto, en esto. Me enfoqué en otras cosas que no eran relevantes, eran triviales. Señor, perdóname. Si no fuera por ti, yo no estuviera de pie hoy. Ahora piensa tú, ¿por qué estás aquí hoy? Después de 30 años que te convertiste y no has tenido una vida de piedad como la Biblia lo demanda. Piensa por qué estás aquí. ¿No será que Dios te está dando otra oportunidad? Mira, hermano, la salvación no es tan fácil como tú piensas. Jesús se colgó en la cruz del Calvario. Si tú no vives de acuerdo a ese poder obrando en ti, tú necesitas hacer un alto en tu vida. Debes hacerlo, porque apenas estás conociendo la verdad del Evangelio. Por el poder de Dios estás de pie. Así que mi hermano, es hora de que hagas un alto y te entregues verdaderamente al Señor. Deja todo lo que está estorbando en tu vida como creyente y entrégate a Él. Porque si fuera por ti, tú ya hubieras apostatado, hermano. Necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer el poder con el cual Él te sostiene para que en la debilidad tú puedas permanecer firme. Ahora bien, yo necesito saber, pastor, en qué consiste ese poder. Bueno, no hay palabras para describirlo, pero hay algunas cosas que Pablo menciona acerca de ese poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos. Y pon atención, hermano, porque si tú eres creyente, es el mismo poder que Dios usó para resucitarte a ti cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Es el mismo poder. Pablo lo dice. Efesios capítulo 1, versículo 20 dice, cuando habla del poder y de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Déjenme leerlo desde el versículo
19. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? La cual, esa fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo dice, hermanos, tres cosas acerca de ese poder. Pablo dice que es un poder que resucitó a Cristo, número uno. Número dos, Pablo dice que es un poder que exaltó a Cristo, es decir, que lo llevó, y estamos hablando, hermanos, de que Cristo es eterno, pero estamos hablando de un Cristo humano que vino, que se encarnó, que murió por nosotros y Dios lo glorificó, aunque Él es Dios. Nosotros no podemos entender eso, hermano. Pero eso es lo que dice la Escritura. Dios encarnó. Y el Padre dice que puso a Cristo sobre toda autoridad, sobre todo principado, lo exaltó. Y tercero, Pablo dice que le da la victoria. Y es de ese poder, hermanos, que Pablo nos quiere hacer conscientes. Quizás tú puedas decir, pero ¿quién ignora eso, pastor? La mayoría de los cristianos sabemos que Cristo resucitó, que obtuvo la victoria más grande sobre el pecado y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Pero yo quiero pedirte, hermano, que pienses si en verdad lo conoces, como Dios desea que lo conozcas. Piensa, solamente piensa, ¿cómo vives? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo eres con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo haces negocios? Piensa en eso, porque el mismo poder que resucitó a Cristo fue el mismo poder con el que Dios nos resucitó a nosotros. Es por eso que Pablo otra vez ora por estos hermanos de Éfeso, porque ellos no lo sabían. Ahora veamos, hermanos, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no fue como la resurrección de Lázaro. Lázaro murió después de haber sido resucitado y Cristo no murió. La resurrección de Cristo, mis hermanos, no es algo que le devuelve la vida a alguien que ha muerto, sino que lo transforma completamente. En esa obra de resurrección, hermanos, Cristo fue transformado. Y esa es la razón por la que nosotros, al estar unidos a Cristo, nosotros también somos transformados y seremos manifestados con Él en su gloria. Y mis hermanos, aunque ese poder no se ha manifestado en su totalidad, podemos estar seguros que ese poder ya opera en nosotros desde dentro de nosotros. ¿Eres creyente? Mis hermanos, es por ese poder que tú puedes dar fruto. Es por ese poder que tú puedes dar fruto. Es por ese poder que tú puedes amar a tu esposa. Es por ese poder que tú puedes ser un mejor miembro de la sociedad. Porque es el carácter de Cristo en nosotros. Como dice Gálatas 5, 22 y 23. Ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Escucha esto, hermano. No tienes excusa alguna. No la tienes. Por eso yo te decía, si tú tienes a Cristo,
debe de haber fruto. Poco, mediano o mucho, pero necesitamos ver fruto. Necesitamos ver ese fruto, hermano. Porque si no hay fruto en tu vida, urge que tú vayas y analices tu corazón a la luz de la Escritura y te enfrentes a textos como Romanos 6:23, Romanos 3:23, Juan 3:16, Primera de Juan 3 o todas las cartas de Juan, para que tú analices tu vida, si en verdad eres creyente. No hay excusa, hermano. Si estás en Cristo, debe de haber fruto. Dependerá quizás de tu edad en Cristo, pero debe de haber fruto. Y aunque tu cuerpo, tu rostro sigan siendo el mismo, tu interior ha sido renovado y se manifestará en un fruto apacible. Por lo tanto, mi hermano, el pecado debe de ser un asco y una repugnancia para ti. Pero Pablo dice una segunda cosa. Ese es el poder de la resurrección, hermano. Pablo dice una segunda cosa. Dice que ese poder exaltó a Cristo sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Hermano, no se trata de un poder que debe aceptarse por fe. No. Sino de un poder que ya actuó y dejó su huella en el mundo en la resurrección de Jesús. Y es este poder el que nos llevará a nosotros, los que hemos creído en Él, a su presencia. Por lo tanto, nadie, escucha hermano, nadie que no esté en Cristo podrá estar en la presencia de Dios eternamente, sino solo aquellos que han creído en Él como su Señor, como su Salvador, pero que su fe se manifiesta en frutos, en obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como dice el capítulo 2 de esta carta, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjame decirte algo para que tú puedas ir a predicarle a tu familia de manera urgente. Si tú estás confiando en que tu vecino, en que tus hermanos, tus hijos, tus parientes, tus sobrinos, tus abuelos, tus padres, quien quiera que sea, en el último momento se puede arrepentir para salvación, yo quiero decirte que eso no es una doctrina bíblica. No la es, hermano. Hace unos días unos hermanos me compartían de una persona que se quitó la vida. Cuando ellos me dijeron eso, en el momento pensé, ella no era cristiana. En el momento que yo pensé en eso, yo dije, ella quería escapar quizás de su dolor, de su angustia, de su depresión, de su tristeza. ¿Y sabes a dónde se fue a encontrar? Al lugar más aterrador. Un lugar al cual tú enfrentarás si de verdad tú no eres creyente. Necesitas saber esto. Yo le ponía un ejemplo. De hecho, es un ejemplo que le puse ayer a unos hermanos. Imagínate, hermano, ¿cuántos aquí tienen familiares no convertidos? Imagínate que tu mamá no es creyente. Y sales de este lugar y vas a casa. Para los que tienen esposos, para los que tienen esposas que no son creyentes, para los que tienen hijos no son creyentes. Y llegas a casa, sea tu mamá, sea quien sea.
lo encuentras ardiendo en llamas. Pero hay algo particular. Tu mamá o tu esposo o quien sea no se puede morir. Y está en llamas. Y lo ves cómo se quita la piel del dolor. Pero tú no puedes hacer nada. No puedes aventarle una cubeta de agua. No puedes acercarte a él. Hay algo que te impide atravesar esa línea para ayudarlo. Tú dime, hermano, ¿tú crees en eso? ¿Crees en el infierno? ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no vas y le hablas a tu familia y ruegas a Dios en oración y en ayuno que nos salve? ¿Por qué, hermano? Te voy a decir cuál es la razón. Porque no lo crees, hermano, no es verdad. No lo crees. Por eso vives en pecado, por eso vives haciendo lo que tú quieres, por eso tú tratas mal a tu esposa y a tus hijos, porque tú no crees que hay un juicio que los incrédulos enfrentarán por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Y estás confiando en que quizás ellos puedan en algún momento confesar a Jesús como su Señor. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, nosotros deberíamos apartar un tiempo para ir a las calles y decirle a la gente, escucha Jesús, te vas a morir y vas a ir al infierno. Y porque te amo no quiero que vayas ahí. Eso deberíamos hacer. Piensa en tus hijos. Deja tus depresiones. Deja tus amarguras. Deja tus desánimos para otro tiempo. Tú tienes a Jesús. Si es que lo tienes. Hermano, esto no es un regaño, es una exhortación en amor para que tú vengas a Jesús y le pidas perdón por todo lo que tú no has hecho para tus hijos. No vayas a la iglesia, no pasa nada, hijo. De verdad no pasa nada, hermano. No lo obligues, pero dale testimonio. Si es menor de edad, ese niño debería de estar en la iglesia. No podemos vivir, hermanos, como mendigos espirituales. Ya lo tenemos todo en Cristo. Nosotros podemos entender o tener la plena confianza, porque el Dios omnipotente que ha resucitado y entronizado a Jesús, ese poder está a disposición nuestra y actuará en nosotros para que seamos glorificados. De manera, mis hermanos, que Cristo viviendo en nosotros se convierta en la esperanza de gloria. Deja de vivir como un mundano, hermano. Pero Pablo habla de una tercera cosa. Dice que Dios le dio la victoria a Cristo. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta victoria de Cristo, mis hermanos, solo la pueden disfrutar aquellos que están unidos a Él. Y Pablo hace mención de esta victoria de Cristo porque quizás algunos confiaban en los ángeles, en su dinero, en cualquier otra cosa y lo adoraban. Y Pablo quiere hacerles saber que los ángeles, tanto buenos como malos, no tienen ningún poder comparado con lo que Cristo tiene o aparte de Cristo.
Pero también Pablo hace mención de esto para que nosotros no solo sepamos, sino que vivamos a la luz de eso, porque Cristo, mis hermanos, en quien estamos, reina sobre todo y sobre todos, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, ¿no es maravilloso eso? ¿No es maravilloso, hermano? Dime cómo sales cuando tienes en casa, sales de aquí muy hambriento. ¿Cuántos han salido muy hambrientos de aquí? Yo cada 8 días salgo hambriento. Pero ya sabes que tienes en casa una olla de frijoles, tortillas, nopales, queso, y tú dices, sí tengo hambre, pero yo llego a casa ahorita y satisfago eso. Nadie sale sabiendo lo que tiene en casa para disfrutarlo cuando sale hambriento con una cara de decir, ¿qué tienes? Es que me estoy muriendo del hambre y no tienes nada así, es que en casa tengo todo. Hermanos, ¿cómo debería hacernos vivir, saber que nuestra seguridad en Cristo es absoluta y que vamos camino al cielo? ¿Cómo debería hacernos vivir eso, hermano? No debería hacernos, no debería no deberíamos hacer todo lo posible por buscar y conocer mucho más a ese Dios que te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y porque Dios ha hecho eso, nada podrá impedir que lleguemos a su presencia. Por lo tanto, hermano, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, que es la evidencia de que en verdad has sido salvado. Es triste que los hermanos que están a disposición para poder servir a la iglesia, a los hermanos en los grupos de comunión, la gente no asista a los grupos de comunión. Es lamentable, hermanos. Esto solamente habla de lo que hay en tu corazón. Pero ahora, ¿te sentiste confrontado por lo que escuchaste, hermano? ¿Sí? Yo sí, hermano. Yo sí. Pero ahora escucha cómo Pablo cierra este texto. Si eso, hermano, no te hace vivir delante de Dios en una vida digna de su llamado, no hay nada que lo hará, hermano. Créemelo. Versículo 23. Pero necesito leer el versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Y nota lo que dice Pablo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero antes de avanzar, yo quiero que pongas ahí el texto, Dani, del el versículo 13 y 14 de este capítulo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras, noten ahí algo importante, de nuestra herencia. De nuestra herencia. Ahora ve al versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Es diferente. El versículo 14 dice que
lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, sellarnos, es nuestra herencia lo que recibiremos. Pero en este texto Pablo dice algo que es distinto. Versículo 18 dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Varios comentaristas están de acuerdo en que este texto, Pablo está diciendo, ya no está hablando de la herencia nuestra, sino que Dios considera que tú, si eres creyente, eres su herencia. No tengo tiempo para tocar los textos del Antiguo Testamento donde Pablo habla de eso. Y es precisamente lo que dice el versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo necesito tener mucho cuidado en esto, hermanos, pero Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que esa iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es muy extraño, hermanos, pero parece que Pablo quiere decir que el esposo, por decirlo de alguna manera, recuerden que Cristo es Dios, a Él no le podemos agregar ni un ápice, ni un gramo a su gloria a nosotros, ni quitársela. Pero parece que Pablo está diciendo que el esposo no está completo sin la esposa. William Hendrickson dice, la iglesia es el complemento de Cristo. En otras palabras, es el más alto honor para la iglesia que el Hijo de Dios se considere a sí mismo en cierto modo, comprendan eso bien, en cierto modo incompleto, en tanto que no esté unido a nosotros. ¿Te das cuenta de eso, hermano? A ver, quiero preguntarte, y dice con la cabeza así, ¿estás tratando de entender lo que Pablo está diciendo? Son muy pocos. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué sientes? Imagínate al hombre más rico del mundo, al más rico del mundo, no sé quién sea, si Carlos Slim, no sé quién sea, o Elon Musk, no sé. De repente una persona pasa con un bochito que nadie en el mundo tiene. Y entonces ese multimillonario, como está acostumbrado a tenerlo todo, lo quiere comprar. Y aquella persona le dice, no te lo vendo. Y aquel millonario, multimillonario, más rico del mundo dice, a partir de ahora me declaro el hombre más pobre porque yo no tengo ese bocho. Trata de entender eso. Nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice Pablo que la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto no es para que salgas de aquí como pavo real, y digas, ¿ves lo que soy? Porque luego somos buenos para eso. Las princesas, ¿verdad? Luego. Qué grandioso consuelo, dice William Hendrickson, es para nosotros el saber que no será hasta que estemos ante su presencia que Él, Cristo, desea ser considerado como completo. No porque esté incompleto, sino que Él ama a su iglesia y Él quiere que tú lo sepas. Y dice William Hendrickson, y esto no le resta en ninguna manera, ni en un grado, ni un gramo de su absoluta majestad a Cristo. Fin de la cita. Mis hermanos, es necesario tener muy en cuenta que la iglesia no es la plenitud de Dios. Es la plenitud de Dios en Cristo y la plenitud de Cristo en la iglesia, y por lo tanto Cristo considera a la iglesia como su plenitud, pero esa plenitud que Él le ha dado a la iglesia.
Solo por estar en Él, hermano. Solo por estar en Cristo. Es Cristo quien lo llena todo en todo. Pero la plenitud que habita en Cristo y que por la presencia de Cristo se halla en el cuerpo, que es la iglesia, por lo tanto, la iglesia debe de ser la manifestación visible en un mundo perdido, debe manifestar la plenitud de Dios. Que sirva esa plenitud de atracción para los hombres hacia Cristo mismo. Mis hermanos, Cristo llenó toda la plenitud de Dios y Él llena la iglesia, por tanto la iglesia es la plenitud de Cristo, porque es la plenitud de Cristo en la iglesia y es esa plenitud la que Él espera para aquel día. En el cuerpo que es la iglesia, cada uno de los creyentes que se unen a Cristo viven una vida completa en la plenitud de Dios, siendo llenados por Cristo mismo. Ahora te quiero hacer una pregunta. Ahora puedes comprender el poder o el por qué la oración de Pablo. ¿Por qué los hermanos de Éfeso deberían comprender esto y deberían empezar a orar y buscar conocer más a Dios por todo lo que representó la redención? ¿Ahora descubres eso? No puedes ser un testigo de Cristo sin Cristo. No puedes manifestar a Cristo afuera si tú no eres creyente. Si tú no amas a Cristo y no lo conoces, no puedes, hermano. Y urge que tú vengas a Jesús. De hecho, le estoy hablando a los creyentes. Necesitas conocer a Dios. Quiero terminar con esta aplicación. Esta enseñanza, hermanos, debe estimularnos a profundizar mucho más en la oración, en la lectura y en la meditación de su palabra. Y poder estar más conscientes del poder con el cual Dios obra en su iglesia para llevarnos hasta su presencia. Este conocimiento de Dios y su obra, hermano, crecerá en la medida en la que el creyente dedique tiempo, aplica esto a tu vida, dedica tiempo al estudio de la revelación de Dios, que es su palabra. Medita en su palabra, ora su palabra. Por tanto, es necesario tomar la determinación de volver a la Escritura sin condiciones y buscar tiempo en nuestro diario vivir para ello. Y a medida que el conocimiento de Dios va haciéndose más real en cada creyente, en esa misma medida crecerá en esa madurez que nos identifica visiblemente como Él, pero que conduce a otros para que los otros puedan venir y disfrutar de eso. Aumentará también la santidad como resultado de ese conocimiento experimental de la vida de Dios en nosotros por Cristo, progresando en una vida santa en todos los aspectos. Y hará también que el amor sea la expresión propia de la vida de quien está en la plenitud de Dios, que siendo amor, Dios ama. Y como Él nos comunica ese amor en Cristo, entonces eso es lo que demanda de cada uno de nosotros. Porque estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no te enojes conmigo, ni tampoco con Dios. Tú no eres cristiano. No es para ti, hermano. Te lo digo con mucho respeto. Pero tampoco para ti es la eternidad. Es el poder de Dios que obró en Cristo, el mismo que ahora te sostiene a ti, si en verdad estás en Cristo. Y si estás en Cristo, Pablo desea que sepas esto y que puedas vivir consciente de ese poder para que confíes solamente en Él y no en ti, ni en tus habilidades, ni en tu trabajo, ni estés preocupado si tus hijos hacen una buena carrera o hacen mucho dinero. Ese es el problema de la iglesia hoy. Todos quieren vivir bien, pero bien de acuerdo a qué? A nosotros, a lo que la sociedad ofrece, no de acuerdo a lo que Dios nos demanda. Escúchame, papá, si tú quieres que tu hijo haga una fortuna,
en detrimento de su vida espiritual, atente a las consecuencias. ¿Cuál es la aplicación para nosotros en el día de hoy? Dedica tiempo a la lectura, a la meditación de su palabra y a la oración. Dedica tiempo. ¿Quieres conocer a Dios y su poder que obra en ti? Dedica tiempo a la lectura, a la meditación de su palabra y a la oración. Hazlo, vívelo. No dejes que el enemigo te lo robe. Porque, ¿sabes una cosa? El enemigo puede estar a tu lado. Y no es tu esposa ni tu esposo para que ni le des la vuelta a tu cabeza. ¿Se acuerdan de cuando Jesús estuvo en la sinagoga? Por la obra del Espíritu Santo le tocó a Jesús interpretar ese sábado el texto. No dice qué texto, pero el Evangelio de Marcos dice que cuando Jesús empezó a predicar la palabra, a darle la interpretación al texto, dice que se levantó un endemoniado que se congregaba todos los sábados y empezó a dar voces de alarido. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Si tú crees, hermano, que el enemigo no puede estar sentado a tu lado, robándote la semilla que está siendo sembrada, estás equivocado. Haz un esfuerzo por mantener esto en tu corazón y empieza a buscar más a Dios. Hazlo, hermano, porque si tú tienes vecinos que no son creyentes y tú no les has predicado el evangelio, Dios te lo va a demandar. Dios te lo va a demandar. Nosotros no existimos para nosotros, existimos para un mundo que se pierde. Que Dios bendiga su palabra. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias por este sermón que ha taladrado nuestros corazones, particularmente el mío. Porque como lo he dicho, Señor, he sido ignorado, Señor, por muchos años, ese poder, el cual obra en tu iglesia, Señor, con el cual nos has resucitado y hemos vivido. Yo, Padre, he vivido como mendigo espiritual, buscando hacer las cosas lejos de ti o aparte de ti, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Mi Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Necesitamos salir a predicar el Evangelio. Necesitamos, Señor, ir. Y si tenemos que exponer nuestras vidas, solo fortalécenos. Danos la fe y el coraje para poder enfrentar cualquier situación. Te lo suplicamos, te lo rogamos, mi Dios. Y bendice a tu pueblo, que pueda vivir a la luz de eso. Tú esperas a tu novia, a tu esposa santa. Es una iglesia que tú estás santificando. No es aquella iglesia que usa la gracia como ocasión de pecado. No, es aquella iglesia que reconociendo su debilidad se refugia en ti. Va y clama por tu perdón. Cuando es atrapada esa novia en pecado, va delante de ti a limpiarse en arrepentimiento.